Bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, Romanos 12, y vamos a dar lectura al versículo 9 y 10 solamente, para comenzar a abordar el tema el amor genuino y sus expresiones. El amor genuino y sus expresiones. Doy lectura, Romanos 12, versículos del 9 al 10, esta será la primera parte. Dice así: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hasta este momento hemos estudiado 8 versículos de la segunda gran sección de Pablo a los Romanos, que es esta sección del capítulo 12 en adelante. ¿Qué hemos visto en estos 8 versículos? Y esto lo voy a ir clasificando con el título de las enseñanzas que hemos visto ya en estos primeros 8 versículos. En primer lugar, enseñamos sus misericordias y mi entrega total. Esto tiene que ver con el capítulo 1. Sus misericordias, incomprensibles muchas veces, pero en consecuencia eso me lleva a entregarme de manera total, en sacrificio vivo, santo, agradable, etc. En segundo lugar, vimos también siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque en el creyente debe haber una transformación como aplicación de todo lo visto ya en los capítulos del 1 al 11. En tercer lugar, hemos visto comprobando la voluntad de Dios. En cuarto lugar, hemos visto, y esto es una advertencia que vimos, cuidado con la arrogancia. Cuidado con la arrogancia. Y el apóstol Pablo trata de una manera muy directa este tema de la arrogancia en nosotros, porque lo somos. El problema es que tenemos la astucia muchas veces de esconder esa arrogancia. Y Pablo lo sabe muy bien. Dios obviamente conoce nuestros corazones y Él aborda también aquello. En quinto lugar vimos la iglesia, un cuerpo, muchos miembros, y esos miembros tienen diferentes funciones, muchas funciones. Esto lo vimos en el 4 y 5, y las últimas 3 enseñanzas fue los dones según su gracia, del versículo 6 al 8, porque todo depende o todo proviene de su gracia, de su favor, de su bondad. El don de enseñanza, el don de hospitalidad, el don de la fe, el don del arrepentimiento, como vimos, el don de la generosidad, de la misericordia, de la exhortación, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hemos visto hasta este minuto. Y es muy interesante, hermanos, cómo Pablo nuevamente une los dones, que fue lo último que trató del verso 6 al 8, cómo Pablo une los dones con el amor. Porque eso es muy importante, hermanos, tenerlo en consideración. No somos robots que funcionamos de una manera mecánica. Hay un trasfondo, hay aquí una médula, hay un sentido, hay un propósito de los dones. Lo mismo que en 1 Corintios 13. Entonces el apóstol Pablo relaciona los dones o capacidades con el amor, no solo al Señor, sino también entre los hermanos. Pregunta ahora reflexiva. ¿Qué tanto amo al Señor y demuestro el amor de Cristo a mis hermanos a través de mi propia vida?
Repito la pregunta, ¿qué tanto amo al Señor? Y como efecto de mi amor al Señor, demuestro mi amor a los hermanos con mi propia vida. En estos versículos del 9 al 21, no solo al 10, sino al 21, vamos a observar diferentes expresiones o manifestaciones del amor. Hay aproximadamente 25 exhortaciones en esta porción que tienen su base en el amor genuino, honesto y humilde. Por eso Pablo primero trató con la arrogancia, porque el arrogante no puede amar, por si no lo sabías. La persona orgullosa es incapaz de amar. Y así hay un sinnúmero de elementos que vamos a ir entendiendo del amor genuino, hermanos, para que nosotros nos podamos contrastar y podamos finalmente concluir en qué nivel estamos de amor a Dios y a nuestros hermanos. A continuación, entonces, vamos a entrar al motor dinámico y distintivo principal de toda la vida cristiana, el amor y sus expresiones o manifestaciones. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Si ustedes notaron, hermanos, Pablo primero se enfoca en el amor de manera general, aquí en el 9, pero luego en el versículo 10 lo aplica a los creyentes entre sí. Primero dice el amor, de manera general, sea sin fingimiento, verso 9. Pero en el 10, luego dice, amaos los unos a los otros. Y eso es lo bueno de Pablo, el amor no lo deja en el aire. El amor debe tener un receptor y un comunicador. Y eso es entre los hermanos. Analicemos la primera expresión entonces. El amor sea sin fingimiento. Una frase breve, pero con mucho contenido. Una frase corta, pero muy, muy importante. Lo primero que debemos definir es ¿qué es el amor? Y luego, ¿cómo debemos mostrar o manifestar ese amor? Generalmente, cuando escuchamos el amor, bueno, imaginamos este corazón rojo o cosas generalmente un tanto sentimentales. Es normal, tenemos esa tendencia a pensar así. Pero, amados hermanos, cuando nosotros nos interesamos y profundizamos en lo que Dios o en cómo Dios define y muestra el amor, debiera salir de nosotros toda esa superficialidad del amor. ¿A qué me refiero? La palabra que Pablo utiliza aquí, en primer lugar, el amor, es agape o ágape. Y este amor, hermanos, es el amor de la voluntad. Es una determinación que yo asumo. Lo sienta o no lo sienta. Miren, permítanme colocar este ejemplo rápidamente con el matrimonio. En el altar, yo te amaré por siempre, en enfermedad, con salud, con dinero, sin dinero, bla, 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 bla. El problema es que después pasan los años y comenzamos a experimentar y a vernos tentados a condicionar mi amor a mi esposa o a tu esposo por su forma de proceder, por su conducta. Eso no es el amor. ¿Me entienden, hermanos? Porque a mi esposa yo la voy a amar porque va más allá de una cuestión sensorial, de una cuestión de un hormigueo, de un sentimiento superficial.
es porque mi voluntad la he determinado entregarla a ella a pesar de sus errores, debilidades, pecados, etc. Ese es el amor agape. Determino satisfacer tus necesidades de manera desinteresada. Una devoción sin egoísmo, porque el que ama se entrega a sí mismo por voluntad propia. Por eso es que el amor, hermanos, es una virtud suprema que muy pocos aman así. Es algo muy elevado. Y hay pocos creyentes que aman de esta forma. Pero precisamente para eso es que nos estamos educando y entendiendo. Insisto en esto, hermanos. Obviamente siempre el mejor ejemplo será el amor de la cruz, el amor de Cristo, el amor de Dios. Y tú ahí observas lo que estoy diciendo. ¿Qué razón tenía Dios para amarte? A ver. ¿Le has dado razones a Dios para que te deje de amar si fuera un amor superficial? ¿Le has dado razones a Dios? Innumerables. Pero como eso no es el amor que Dios define en su palabra, por eso Él nos sigue amando. Porque es sin condiciones. Porque si fuera por condiciones, repito, estarías descalificado hace rato para seguir siendo amado por Dios. Esta clase de amor que se señala aquí el apóstol Pablo era tan poco común en esa cultura que aún se ridiculizaba y se menospreciaba y se decía que era un indicio de debilidad amarse así. Bueno, esta clase de amor, el amor agape aquí, debe ser, lo añade aquí Pablo, versículo 9, sea sin fingimiento. Esa es la característica distintiva de esta clase de amor. Anhipócritos. Un amor sincero, un amor genuino. Por eso el título de esta serie o corta serie, el amor genuino, el amor verdadero, el amor sin hipocresía, como lo traduce la Biblia de las Américas. Un hipócrita era un actor que fingía un personaje que no era él. Pablo dice que tu amor sea o no sea, una actuación fingida, como en ocasiones lo es. Y es interesante, hermanos, que el Señor continuamente confrontó la hipocresía de los judíos. ¿Recuerdan eso? Mateo 23, por ejemplo. Porque eso inclusive les podía llevar a la misma condenación eterna. El amor sea sin fingimiento. No finges amar a alguien para obtener un beneficio personal. Eso es muy natural en la naturaleza humana. Voy a favorecer a tal persona porque sé que él me va a favorecer a mí en otro aspecto. Comenta Samuel Pérez Millo, cito: debe reconocerse que solo el amor que procede de Dios es sin fingimiento. Cualquier otra manifestación es, en cierta medida, una limitación de ese amor, sin que se deba considerar como impropio. El amor de Dios es desinteresado, desprendido, un amor en el cual Dios se entrega, se da en beneficio de quien no merece ser amado. Por tanto, si alguien finge amar, no está amando a los ojos de Dios. Aunque muy buena parezca la obra externa que estás haciendo por alguien.
Porque en definitiva, como ustedes bien lo saben, Dios pesa los corazones y sus intenciones. Abramos la Biblia allí en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para, noten hermanos que aquí hay una purificación por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y eso tiene un propósito. ¿Qué cosa? El amor fraternal. Para el amor fraternal no fingido, anhipócritos, la misma palabra griega. Amaos, luego agrega Pedro, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El Señor no fingió amarnos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice el 19? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, antes de Pedro decir, para el amor fraternal no fingido, el ejemplo está antes. Cristo nos amó. No de manera fingida, no de manera hipócrita. Él entregó su vida, derramó su sangre, ya destinado de antes la fundación del mundo. Él nos amó, por tanto nosotros debemos amar igual, sin fingimiento. Warren Wiersbe dijo esto, cito: el amor es el sistema circulatorio del cuerpo espiritual, que hace que todos los miembros funcionen en una manera sana y armoniosa. Fin de la cita. Y estoy convencido, hermanos, que esta clase de amor, por lo que vamos a decir después, va creciendo, va madurando con el tiempo en nuestras vidas. Y mire, hermano, como esto es un mandato que debemos amarnos, cuando nosotros no amamos de esta forma, Dios nos hace vivir situaciones que tienen como objetivo específico aprender a amar. Y hay muchas situaciones en la vida que Dios nos hace pasar y que solo Él sabe. Y aquello que yo pasé es para aprender a amar mejor y más a mi hermano. Y vas a pasar esas cosas. Porque Dios quiere que tú ames a tu hermano de la forma que Él nos amó a nosotros. Y eso tiene que madurar, eso tiene que tardar. Pero muchas veces vamos a aprender con dolor a amar al hermano. Porque somos así, desgraciadamente. Tenemos que aprender con dolor. Bueno, lo que viene a continuación, Romanos 12, son las expresiones de ese amor. Porque Pablo sigue añadiendo aquí, en el verso 12, capítulo 12, segunda parte del verso 9, amor, el amor sea sin fingimiento. Bueno, ¿cómo expresamos eso entonces? Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Estos son verbos muy fuertes en el griego. De acuerdo al tiempo verbal, podríamos leer así: aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Es un verbo presente, participio, activo. Y cuando digo que son verbos fuertes, escuchen por qué digo esto. Aborreciendo aquí significa detestar, encontrar repugnante. Podríamos perfectamente hablar de odiar. Horrorizarse también es otra acepción de la palabra. Pero ¿qué debemos
odiar, detestar, repugnar lo malo. Lo malo. Por otro lado, seguir o siguiendo, esto literalmente significa aferrarse fuertemente, apegarse, adherirse con fuerza. ¿A qué? A lo bueno. El problema es cuando nos aferramos a lo malo. Porque la orden es, o el mandato es, odien lo malo, no lo bueno. Lo bueno hay que apegarse a aquello, hay que seguirlo. Entonces, por un lado, el cristiano aborrece, detesta. Por otro lado, se aferra y se apega fuertemente. Por un lado, lo malo. Por otro lado, lo bueno o el bien. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que entender, hermanos. Y es lo siguiente. Dios es el que define lo bueno, no tú. ¿Entiendes? Equivocadamente muchos creyentes de repente, no, esto es bueno, y se aferran. ¿Y quién te dijo que era bueno eso? Pero deducen por una cuestión de tradición, por una cuestión, qué sé yo, de costumbres. Hermanos, Dios es el que define en su palabra lo que es bueno, y entonces yo me aferro a aquello, yo me apego a ello, porque Dios dice que lo es. Y por otro lado, Dios en su palabra nos dice lo que es malo. Por tanto, si es algo malo, debo detestarlo, porque Dios me manda hacerlo. Y ustedes saben que estamos en un mundo donde Isaías lo dijo esto. A lo bueno, ¿cómo llaman? Malo. ¿Y a lo malo? Bueno. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Consultar quién realmente dice lo que es bueno y qué realmente dice lo que es malo. Y esa es su palabra. Entonces el amor, hermanos, por naturaleza aborrece todo aquello que va en contra de sus buenos y santos propósitos. Retrocedamos al Salmo 97. Al Salmo 97. Versículo 10. Noten aquí cómo el salmista dice esto, 97:10. Los que amáis a Jehová, el amor otra vez está aquí de por medio. ¿Qué dice ahora? Aborreced. Y aquí la palabra hebrea es sané, que significa literalmente enemigo, enemigo. Pero su sentido aquí es desagradar intensamente. ¿Qué cosa? El mal. Siente apatía por el mal. Los que aman a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos, los libra. Entonces, hermanos, nosotros, de parte de Dios, tenemos todo el permiso, toda la facultad para odiar, pero no todo, sino el mal. Y querido hermano, mira, la única manera, precisamente, tú te das cuenta a través de los años de esto, la única manera de evitar caer en un pecado es precisamente odiarlo. ¿Claro? Entonces, si caemos en algún pecado es porque no lo odiamos, no lo detectamos, no nos causa repugnancia. ¿Te vas a comer una comida podrida? Vas a decir, uy, qué rico, me voy a dar un gustito. Está podrido, ¿no? A lo mejor tiene mal olor. Bueno, y entonces con el pecado, odien el mal, detesten lo que sea una repugnancia para ustedes el mal, porque esa es una expresión genuina del amor verdadero.
Por eso en el 101, el salmista David dice esto, 101. Él dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco, nuevamente el mismo verbo, la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Recuerdan ustedes en Romanos 7 cuando Pablo manifiesta esta lucha que tenía con el pecado? Él dice, no hago el bien que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Algo pasaba interiormente en Pablo, algo vivía el apóstol Pablo, que él sabía que aborrecía el pecado, pero en ocasiones igual caía en aquello. Pero lo aborrecía, lo odiaba, lo detestaba. De hecho, Pablo a los tesalonicenses dice, absteneos de toda especie de mal. Amado hermano, preguntas. Si yo ahora te dijera o preguntara, ¿amas a Dios, hermano? Bueno, lo más probable es que me digas que sí. ¿Qué tanto aborreces el mal o lo malo? ¿Amas a Dios? Sí, pastor. ¿Qué tanto aborreces tu pecado? ¿Qué tanto aborreces el chisme? ¿Qué tanto odias la murmuración? ¿Qué tanto detestas la mentira? ¿Qué tanto repugnas la infidelidad? ¿Qué tanto te produce vómito la codicia? ¿Qué tanto? Si los creyentes tuviésemos esta actitud hacia el mal o hacia lo malo, otra sería nuestra vida cristiana. Entonces, en la proporción en que nos apegamos o amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, etcétera, bueno, con la misma fuerza contraria debemos manifestar una repugnancia, una distancia, un rechazo al chisme, la murmuración, la codicia, el adulterio, la infidelidad, la mentira, la codicia, el engaño, el robo, etcétera, etcétera. Porque es la orden de Dios. Alguien dijo que la única seguridad en contra del pecado es tenerle asco. Pablo también dice que debemos seguir, aferrarnos, apegarnos, adherirnos fuertemente a lo bueno. Y para comenzar, un buen pasaje sería Filipenses 4:8, cuando Pablo dice claramente allí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, esto considerad, esto tened en cuenta. Ahí tienes una lista de cosas buenas. Y lo malo es todo lo contrario a lo puro, lo impuro. Ahora, si aplicamos esas cosas en nuestra vida cotidiana, las páginas de internet que consultamos, a quienes miramos cuando andamos en la calle, los hombres, con qué tipo de conversaciones tenemos, qué tipo de murmuración, qué de chismes, hablar mal, engañar, robar, etcétera, etcétera. El amor genuino se aferra a obedecer la palabra de Dios y al mismo tiempo repudia la desobediencia a la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento, aborreced o aborreciendo lo malo, siguiendo o aferrándose fuertemente a lo bueno o el bien. A continuación, este amor genuino, ahora aplicado entre los hermanos, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Este es el fruto del Espíritu. Como primera cosa. Es decir, un incrédulo es imposible que haga esto. Solo un creyente está capacitado para hacer esto.
Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. ¿Y con cuál comienza? Con el amor. Ahora, hermanos, hay algo muy, muy interesante que Pablo hace aquí. Y es lo siguiente. Pablo cambia la palabra amar en el griego. El sustantivo amor del verso 9 es diferente al verbo amar del verso 10. Ya lo explicaré. Pablo dice, amaos los unos a los otros. Pero Pablo no se queda ahí, sino que agrega, con amor fraternal. Antes dijo, amar sin fingimiento. Ahora dice, amaos los unos a los otros con, ahí está el elemento, con amor fraternal. Ahora también enseña cómo se debe amar entre hermanos con amor fraternal. Recordemos que el amor del verso 9 es agape. Es una determinación, es una voluntad dispuesta a entregarse a pesar de condiciones, a pesar de intereses, etc. Ahora Pablo usa otra palabra, otro verbo, y eso es lo muy interesante, hermanos, porque aquí se introduce la familia y vamos a entender por qué. Pablo usa el verbo aquí, no lo voy a decir, pero son dos palabras griegas. Y estas dos palabras griegas, para amaos y amor fraternal del verso 10, tiene que ver con ese afecto, con esa entrega, con ese amor que tenemos en nuestra propia familia de sangre. Por eso esa palabra viene de fileos o filos y estorge, que es el amor de padres a hijos, hijos a padres, esposo a esposa, es decir, el amor de familia. La pregunta es, ¿por qué hace Pablo este cambio aquí? De hecho, en Gálatas 6, Pablo le llama la familia de la fe. Haced el bien a todos, dice Pablo en Gálatas 6. Pero mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. La Biblia de las Américas dice así, traduce así: sed afectuosos los unos con los otros con amor fraternal, como si fuera tu propia familia, tus parientes de sangre. Ya vamos a entender por qué. Vamos ahora a 1 Timoteo 5. 1 Timoteo capítulo 5, para explicar lo siguiente. Esto debiera ser tan real, hermanos, que el apóstol Pablo en otro contexto ahora, en Éfeso, con Timoteo, explica el mismo principio. Introduce aquí la familia como un referente para Timoteo, para que pudiese entender la situación. ¿Qué dice en 1 Timoteo 5, 1 y 2? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a quién. Ok, como a padre. 2, a los más jóvenes como a hermanos. 3, a las ancianas como a madres. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. Hermano, mira, si yo tengo a un hermano mayor, por ejemplo, si está en un pecado, y yo veo a ese hermano como si fuera mi propio padre, ¿cómo lo voy a tratar? Lo voy a tratar con más cariño, con más atención, probablemente con más ternura, no para justificar su pecado, sino porque el trato como tal implica una expresión de amor a mi hermano, considerando que podría ser mi propio padre. Lo mismo pasa con una mujer mayor. Considérala como si fuera tu mamá. ¿Por qué? Hermanos, hay una familia de sangre biológica, pero hay una familia especial.
de una sangre especial, que es la sangre de nuestro bendito Señor que derramó en la cruz, por medio de la cual ahora se conforma una familia o se conforma un cuerpo. Explique luego, pastor, por qué este sentido de Pablo aquí. Voy a regresar a un ejemplo que cité en las enseñanzas pasadas. Hermanos, en su casa, en el matrimonio, con los hijos, todos los días hay una plena y perfecta armonía. No. Ok. Entonces un día yo vengo con mi esposa, discuto con ella, ¿sabes qué? No vuelvo a almorzar en 2 meses. ¿Haces eso? Muy bien. ¿Tus hijos se portan siempre bien en casa? No. Cuando alguien se porta mal y es insistente en su pecado, tú le dices, ¿sabes qué? Te voy a dejar de saludar, hijo, por 2 meses. No voy a llegar a esta casa porque no me quiero topar contigo. ¿Y por qué en la iglesia lo haces así? ¿Entiendes el punto? ¿Por qué en la iglesia si no te gusta algo no apareces? ¿Por qué si en la iglesia un hermano te hizo algo ya no lo saludas? ¿Por qué? Porque no consideras que es tu verdadera familia. Así de sencillo. Y no hay un amor genuino. Este amor de Romanos 12. Nunca a un hijo le vas a decir eso. Lo vas a corregir, por supuesto, pero vas a seguir teniendo comunión con él. ¿Por qué? Porque es tu familia, porque lo amas verdaderamente. Por eso Pablo cambia el sentido aquí. Primero establece lo que es el amor genuino, verdadero, aquel que va más allá de los intereses personales, sin egoísmo, determinativo, etc. Pero ahora debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal, como si fuera nuestra propia familia. Tú me dirás, pero esta iglesia, pastor, hay cosas que no me gustan, hay problemas, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo te pregunto, y cuando tienes problemas en tu casa, ¿te apareces a fin de año? No, ¿verdad? ¿Duermes en la misma cama? ¿Te levantas el mismo día? ¿Desayunas con tu familia? Porque hay un verdadero amor. Nunca dejamos de comer con nuestros hijos porque nos mienten. Nunca dejamos de tener comunión con nuestra esposa porque ha cometido un error. ¿Y por qué lo hacemos así en la iglesia? Sencillo, porque no amas conforme a Romanos 12, 9 y 10. ¿Y cuál es el primer paso para cambiar? Reconocerlo ahora. Amén, pastor. Pues yo tengo que decir lo mismo, pues. Porque no crean, hermanos, que uno como pastor los ama a todos los hermanos. Uno ignora sus imperfecciones. No es así. Uno es de carne y hueso también. Tiene sensibilidad. Hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos incomodan. Es obvio, hermanos. Pero si vamos a tener que proteger a alguien o ayudar a alguien, lo vamos a hacer. Independientemente de nuestros defectos, debilidades, porque es el mandato del Señor. Ahora bien, ¿cómo hago yo para poder crecer y madurar en este amor genuino, honesto, humilde y afectuoso a mi hermano? Yo sé que ustedes saben estas cosas, hermanos, pero nunca está de más recordarlo. Hermano, mira, lleva tu mente, porque hay razones humanas para dejar de amar. Pero el amor que nos enseña la Biblia deja a un lado esas cosas. Por eso Dios nos amó como tal. Por eso Dios y Jesucristo es el mejor ejemplo absoluto y pleno, perfecto, de cómo se ama verdaderamente. Él me amó a mí primero, ¿no es verdad? Leí algo el hermano Juan Carlos al principio. Él me amó a mí primero. Y teniendo 1.000.000 de razones para dejar de amarme, me sigue amando. Él me amó desde la eternidad.
y me sigue amando y me seguirá amando por la eternidad. Jeremías 31:3. Él me amó siendo su enemigo. Romanos 5:10. Y me sigue amando ahora como su hijo y muchas veces como su hijo desobediente. Y me sigue amando. Él me amó derramando su amor en mi vida por su espíritu. Romanos 5:5. Y lo sigue derramando en mi vida. Y ese verbo derramar ahí tiene que ver con algo que desborda. Y si el Señor ha derramado su amor desbordantemente en nosotros, la pregunta es, ¿por qué no amamos así a nuestros hermanos? Pablo en los primeros 11 capítulos, como ya lo vimos, mostró el amor de Dios hacia nosotros con su santo evangelio. Vimos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, la gracia que Él ha mostrado a todos nosotros. Ahora muestra su amor hacia nosotros en la cruz, todos los días, a pesar de nosotros mismos y a pesar de nuestros pecados. Y hay algo muy profundo que Pablo enseña a los Efesios 5. Él dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores en qué sentido? En el amor, dice el verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Te das cuenta? Ahí está el estándar, ahí está el modelo. Andad en amor. ¿De qué forma? Podríamos preguntarle a Pablo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es el amor que debemos demostrar, hermanos, partiendo desde tu casa a tu esposo, a tu esposa. Recuerdan Oseas capítulo 3. De ese amor tan incomprensible de Dios para con Israel. Sorprendentemente Dios manda al profeta Oseas a que se case con quién. Y es interesante que esa mujer, él después tiene que volver a redimirla, volver a comprarla. Y eso, hermanos, Dios lo hizo para mostrar a Israel el amor inalterable de Dios hacia su pueblo a pesar de su infidelidad, a pesar de su adulterio. Oseas representa a Dios, la mujer prostituta representa a Israel adulterando frente a su Dios. Y Oseas tuvo que hacerlo como profeta de Dios para reflejar el amor inquebrantable, el amor inalterable de Dios por su pueblo. Mi pregunta es, ¿amamos así a nuestra esposa? ¿Amas así a tu esposo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque es obvio, ¿no? Antes de salir al resto de la iglesia, se supone que debemos partir por el hogar, ¿no? No, pero es que, pastor, si usted supiera a quién tengo al lado mío. Bueno, le pregunto al otro, diría lo mismo, ¿no? Pero hermanos, miren, eso es lo que quiero que entendamos. El amor, hermanos, que Dios nos demanda va más allá de señalar o destacar o poner un énfasis en tus errores o en mis errores. Porque vuelvo a sacar el mismo ejemplo de la familia. Si tu hijo ha pecado contra ti 20 veces se supone que lo vas a perdonar y lo vas a volver a abrazar. Porque es tu hijo. ¿Y por qué en la iglesia no? Con una nomás que me haga es suficiente. Chao, hermano. ¿Por qué? Porque no amamos como Dios nos demanda. Y perdona al Señor por eso. Escucha, querido hermano, Dios no te ama un poco.
no te ama más, ni siquiera te ama mucho. Dios te ama en su Hijo Jesucristo, que todo lo llena en todo. Cuando hemos entendido, hermanos, esto, será más fácil amar a tu hermano. Tú no amas a tu hermano porque merezca tu amor, sino porque debemos amar, reflejando el amor de Dios hacia nosotros. Dios no te ama a ti por alguna razón inherente a ti, sino a pesar de ti mismo y de tu pecado, porque te ama en su Hijo. No es que Dios esté contento con tu pecado, claro que no, porque te va a disciplinar, te va a castigar. ¿Para qué? Para que te conformes a su santidad. Seguramente cuando ves a un hermano, ves solo sus defectos o sus debilidades o pecados. ¿Te ha pasado eso? A mí sí. Y si le pasa al pastor, entonces les pasa a todos. Claro, pues hermano, nosotros no podemos hacernos aquí como que no nos pasa a nosotros. Hermanos, y saben, somos tan pecaminosos, y aquí se van a sentir identificados el 100% de los que están sentados. Somos tan pecaminosos que muchas veces en el hermano encontramos algún defecto y lo contrasto con algo bueno mío. ¿Saben para qué? Para yo sentirme bien, pues. Para yo sentirme superior espiritualmente. Pecadores. Entonces, no veamos, hermanos, por favor, los defectos o debilidades o los pecados. La pregunta es, ¿tú no los tienes? Silencio absoluto. Solo Dios conoce, hermano, nuestra vida privada. Ese hermano o hermana con sus defectos fue amado o amada por Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Él lo ha amado tanto que dio su vida en la cruz. ¿Y tú no puedes amarlo? Ese hermano fue comprado con la preciosa sangre de Jesús, al igual que tú. Para seguir el ejemplo de la familia, ¿cómo te sientes, papá, cuando un hijo o hija es humillado en la escuela, en su trabajo? ¿Te duele cuando alguien lo trata mal? La respuesta es sí, nos duele. ¿Te pasa lo mismo cuando un hermano sufre algo? Si se supone que somos una familia. Ahora piensa en Dios o el Señor viendo cómo sus hijos en una iglesia se tratan mal, se humillan o hablan mal entre ellos. Si yo, siendo un padre pecaminoso, me va a doler si a mis hijos les hacen daño o entre ellos se hacen daño, peor todavía, ¿cuánto más nuestro Padre, que es perfecto? Él no tiene pecado, Él es puro. Su dolor es mucho más profundo e intenso, hermanos, al vernos a nosotros o en cualquier cuerpo de iglesia local humillándose, tratándose mal. Charles Spurgeon dijo esto, cito, la iglesia no es perfecta, pero ay del hombre que se complace en señalar sus imperfecciones. Cristo ama a la iglesia y nosotros hagamos lo mismo. Fin de la cita. Vamos allí a 1 Tesalonicenses, capítulo 3. 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13. Y esto va a confirmar lo que dije anteriormente con respecto a que el amor que Dios nos demanda es progresivo, es algo que vamos aprendiendo con el tiempo, pero muchas veces tenemos que aprender con dolor. Dice 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13, y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor. ¿Te das cuenta? El amor crece, el amor debe abundar. Ninguno de nosotros ama
cuando el primer día de convertido a como debiéramos estar amando hoy, ¿verdad? Se supone que debe haber un incremento, se supone que debe haber un crecimiento. Bueno, Pablo lo dice, os haga crecer en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y noten ahí al ladito el 4, capítulo 4, 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Noten, amor fraternal. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Adverbios de cantidad, más y más. Es decir, nunca el creyente debe dejar de amar. El creyente debe estar creciendo en amor. Pero para eso, querido hermano, no esperes que el que está sentado al lado tuyo empiece a crecer. Comienza a crecer tú. Porque es facilito desviar el mensaje para el que está al lado. Es fácil eso. Por último, para terminar, regresamos a Romanos 12. La última expresión de Pablo es, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esto es otra expresión del amor genuino. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Si alguien va a recibir honra, el amor nos lleva a considerar, escuchen esto, hermanos, porque es interesante, que sea el otro el que la reciba y no yo. Cada uno estime al otro por encima de sí mismo. Carballosa comenta, cito, la idea de la frase parece ser que, sobre la base del amor fraternal, el creyente debe esforzarse hasta lo sumo con el fin de mostrar su estimación, respeto y honra a los demás en lugar de procurar la suya propia. Fin de la cita. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué sucede en tu corazón cuando un hermano es reconocido y no tú? ¿Qué te pasa dentro de ti cuando escuchas el halago a un hermano y no a ti? Y resulta que hiciste lo mismo. ¿Qué pasa dentro de nosotros? No lo busquen, yo se los leo. Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, humildad un elemento importantísimo en nosotros, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí está el ejemplo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, etc. Ahí está. El amor y la humildad de Él. Para concluir, hermanos, el amor y sus expresiones. Me llegó un video y quiero compartirlo con ustedes para ver en cierta medida este amor genuino al Señor y expresión también a los hermanos. Pongan atención porque con esto voy a terminar. Un grupo de hermanos en China fue visitado por un misionero que llevó el evangelio, obviamente, y les preguntó a 22 asistentes que habían en ese salón. Esa era su audiencia. Este misionero les pregunta, si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Le contestan, te deportarían en 24 horas y nosotros iríamos a la cárcel por 3 años. Y él les vuelve a preguntar, ¿cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? De los 22 que estaban presentes, 18 levantaron las manos. Y ustedes, de los 22, vuelve a preguntar el misionero,
¿Cuántas personas supervisan? Porque dentro de ellos había líderes también de grupos cristianos. Escuchen ahora. Ellos contestaron, bueno, supervisamos un poco más de 20 millones de personas. ¿Qué? Contesta el misionero. Nos olvidamos, hay un paréntesis ahí, que son 1.3 billones de personas en China. Entonces, proporcional a eso no es tanto en el fondo. Le dice el misionero, le sigue diciendo, yo tenía solo 15 Biblias y se las di para leer 2 de Pedro 1. En eso, dice este misionero, observó una señora cuando recibe la Biblia que se la pasó a otra. Me pregunté por qué lo hizo. En la medida que leíamos, vi a la hermana que había recitado el capítulo completo. O sea, no necesitaba tener su Biblia en la mano, por eso la pasó a otra persona. Cuando terminaron, dice él, fui donde la señora y le pregunté. Y ella dijo, sí, me he aprendido muchos capítulos completos. El misionero le vuelve a preguntar, ¿y dónde hiciste eso? En la prisión. Por causa de su fe, obviamente. Uno tiene bastante tiempo en la prisión, dice. ¿Pero no te quitaron la Biblia? Sí, le dice. Pero la gente trae la Biblia escrita en pedazos de papel y la infiltran. Pero si te encuentran el papel, ¿no te lo confiscan? Sí, le dice. Pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y el misionero dice, wow. Bueno, después de 3 días, dice el misionero, te enamoras de estas personas, de su amor a Dios. Cuando todo había acabado, este misionero les pregunta a la audiencia, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ustedes han sido maravillosos, les dice. Ya voy de regreso a América. Y ellos le contestaron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran allí en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día nosotros seamos como ustedes? El hermano misionero los mira y les contesta, yo no haré eso. Lo miraron sorprendidos y le dijeron, pero ¿por qué no orarás por nosotros en esto? El hermano le responde, atención, porque ustedes se montaron 13 horas en un tren para llegar aquí, en mi país. Si la gente tiene que manejar 1 hora, no vienen al culto. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron en pisos duros durante 3 días, sino que además lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblias y la memorizan de papeles, de pedazos de papel. Termina diciendo el misionero, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Y podría agregar, voy a orar para que nosotros amemos al Señor como ustedes. Y como ustedes reflejan ese amor también entre hermanos. Porque creyentes, aunque sean pocos, en un contexto de tanta persecución y sufrimiento, más afiatados están. Y hay más posibilidades de expresarse el amor allí. Por eso, como decía alguien por allí que escuché, probablemente la iglesia necesite un poco de persecución para que se pueda unir más.
Algo de sentido podría tener eso. Pero hermanos, esto es solo la primera parte del amor y sus expresiones. Ruego al Señor que todos nosotros, hermanos, que hemos fallado en este aspecto, podamos en algún minuto madurar en el amor que Dios a nosotros nos demanda y que eso podamos reflejarlo de una manera sin hipocresía, de manera sincera, honesta y humilde a todos nuestros hermanos, a pesar de las faltas que tienen, como tú obviamente también las tienes. Oramos. Padre, bueno, gracias por tu amor hacia nosotros, enseñándonos estas cosas y confrontándonos al mismo tiempo con nuestra propia condición y nuestra propia realidad. Debemos reconocer, Señor, delante de ti, con toda honestidad y humildad, que estamos lejos de amar como tú nos demandas. Pero queremos, Señor, ser expuestos a tu palabra. Tu ayuda está dispuesta a nosotros para que podamos, Señor, abrazar este conocimiento, abrazar esta enseñanza, abrazar este contenido y en consecuencia, Señor, aplicarlo en nuestras vidas propias, cotidianas, en nuestra vida de iglesia como tal. Padre bendito, ayúdanos a no centrarnos en nosotros mismos, como la tendencia humana pecaminosa es. Y enséñanos, Señor, que este amor que tú demandas es desenfocarse principalmente de uno y comenzar a vivir amando a los demás, como tú lo hiciste de manera tan clara, evidente, no solo con la cruz, sino además con todo tu andar diario con tus discípulos. Veíamos algunos domingos atrás cómo manifestaste tu amor humilde, servicial, lavando los pies de tus discípulos. ¿Qué ejemplo más grande podemos tener para comenzar a amar como tú nos demandas y como tú nos amaste allí en la cruz desde antes de la fundación del mundo y lo seguirás haciendo hasta el fin? Gracias, muchas gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.